En el presente video vamos a realizar algunas reflexiones muy generales en torno a la audiencia preliminar dentro del esquema del proceso civil costarricense, particularmente enfocado desde la arista de los procesos ordinarios civiles de mayor cuantía. Lo primero que debo indicar es que el presente video corresponde a un encargo solicitado por un profesor amigo, por tanto no se viene a manifestar acá ningún tipo de posición institucional, ni mucho menos ninguna perspectiva jurisdiccional que eventualmente pueda aplicarse de cara a alguna casuística concreta. Sentado lo anterior, podríamos comenzar indicando que lastimosamente en el ambiente costarricense, en la praxis y también a nivel académico, existe, por decirlo así, una suerte de desprecio hacia la vitalidad que cumple la audiencia preliminar. Normalmente se la toma a la ligera como una etapa sin mayor trascendencia, donde únicamente se vienen a ventilar aspectos procesales y en muchas ocasiones, lastimosamente, las personas encargadas del litigio no se toman con disciplina ni seriedad esta audiencia como tal, que como vamos a ver en este video, simple y llanamente resulta fundamental para la buena suerte y el desarrollo del íter procedimental dentro de cualquier proceso judicial. Ahora bien, también resulta relevante dejar aclarado desde ya que el estudio, la comprensión, la dimensión de la audiencia preliminar no se puede limitar a una especie de exégesis simplista del artículo 102.3 del Código Procesal Civil. Vamos a ver que normalmente en una audiencia preliminar convergen una serie de funciones, se materializan una serie de etapas que tienen una conexión plena con los institutos generales del proceso civil costarricense. Es decir, en la audiencia preliminar opera una especie de concretización de todas las dimensiones del libro primero del Código Procesal Civil. De allí que, repito e insisto, el estudioso, el aplicador, el jurista, no podría pretender que va a realizar con éxito una audiencia preliminar si se limita únicamente a la dinámica literal del 102.3 del Código Procesal Civil, porque hay que realizar una serie de conexiones, de interpretaciones y sistematizaciones con una serie de institutos de la teoría general del proceso. Hecha o realizadas más bien estas dos aclaraciones iniciales, desde un punto de vista didáctico, yo considero que una de las perspectivas más idóneas para acercarse con propiedad a la audiencia preliminar es desde el punto de vista de las funciones que realiza la misma dentro de la dinámica e inteligencia del proceso civil. Por ende, más que explicar las etapas o los diversos incisos que componen el 102.3 del Código Procesal Civil, he optado por esta perspectiva metodológica y o epistemológica de análisis del instituto aquí en debate. Muy bien, normalmente se dice que la primera función que cumple una audiencia preliminar es la función ordenadora. Esto significa ni más ni menos que en esa etapa del proceso pues se vienen a ajustar, clarificar, tecnificar, lograr la depuración de aquellos actos normalmente presentados por escrito. Es decir, cualquier elemento confuso que genere alguna dubitación, alguna incertidumbre en los actos de alegación o prosposición probatoria, podrían ser aclarados en esta etapa del proceso. Venimos pues entonces a tratar de que las cosas queden lo mejor delimitadas posible, de fijar, por decirlo así, el marco teórico en el cual se va a desenvolver lo planteado por las partes y de esta manera, sin duda alguna, se garantiza una mayor dinámica y una mayor fluidez del proceso jurisdiccional. Y no solamente eso, no solamente es que la persona juzgadora tiene claro el conflicto, los alcances de lo pedido y resistido por las partes, sino que también el derecho de defensa material se ve plenamente reforzado porque de esa manera pues la contraparte puede eventualmente dilucidar cualquier tipo de incógnita que le genere el planteamiento que está siendo realizado en su contra, sea desde la posición jurídica de parte actora, de parte demandada o incluso también a nivel no solamente de partes principales, sino también de intervenientes dentro del proceso. Normalmente,
o más bien desgraciadamente, en un proceso escrito, muchas veces llegábamos de cara al dictado de sentencia y ni siquiera se tenía claro qué era lo que en realidad pretendía las partes, o no se tenía claro cuál era la entidad, el alcance, las manifestaciones de determinada excepción procesal. Como decía Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿verdad? Y cuando las cosas se plasman por escrito, pues en algunas ocasiones puede generarse ese halo de incertidumbre. De allí que con la potencialización de la oralidad y con esa perspectiva, con esa función que se cumple en la audiencia preliminar, logramos generar ese ambiente de clarificación, lo cual sin duda a la postre radica en un beneficio directo para los fines del proceso, para la naturaleza pública, que también está latente en los procesos civiles y, como dije anteriormente, logramos una debida garantía del debido proceso y del derecho de defensa de las contrapartes. Muy bien. Aparte de esa primera función, que es la función ordenadora, tenemos una función saneadora. Y aquí vemos precisamente cómo se justifica esa primera advertencia, aquella aclaración que realizamos, que en la audiencia preliminar vienen a converger una serie de institutos generales del proceso civil costarricense. Por ende, la mejor forma de llevar a buen puerto una audiencia de esta naturaleza es tener efectivamente una comprensión plena de toda la teoría general del proceso y los diversos institutos que componen un proceso civil. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque normalmente la temática de la actividad procesal defectuosa y su efecto, que normalmente lo podemos entender como las nulidades absolutas, contempladas por allá del artículo 31 y siguientes del Código Procesal Civil, de acuerdo al modelo por audiencias y de acuerdo al sistema teórico, normativo, conceptual que se instaura en el Código Procesal Civil, viene o debe ser resuelto en esa etapa del proceso. De allí que pues en audiencia preliminar precisamente se pueden resolver temáticas de actividad procesal defectuosa asociadas con vicios de representación, con problemas de los presupuestos procesales, con alegaciones derivadas de violaciones, de vejámenes al debido proceso, al derecho de defensa, y ahí los participantes pues tienen que tener un dominio excelso de esa dinámica de la actividad procesal defectuosa, que como bien se sabe, siempre va a buscar una conservación, una convalidación de los actos procesales, y la nulidad, ese efecto, únicamente se va a disponer cuando efectivamente ya exista indefensión. Es una especie de última ratio. Por tanto, hablamos de una función saneadora y no de una función anuladora de la audiencia preliminar. Repito, porque se espera que esta sea únicamente un efecto de carácter excepcional y siempre y cuando se genere esa indefensión y no sea posible pues convalidar o subsanar el vicio que eventualmente se reclama. La tercera función de la audiencia preliminar, estoy tratando de ser lo más sintético posible para no ser muy cansino en esta exposición, sería la función abreviadora. Afortunadamente, y esto lo digo con toda transparencia y con toda sinceridad, en la audiencia preliminar, la misma persona juzgadora competente, estamos hablando de procesos ordinarios civiles de mayor cuantía, la misma persona que va a ser la ponente de la audiencia complementaria y que en tesis de principio está llamada a resolver el litigio, a resolver el conflicto, pues es la misma que dirige la audiencia preliminar y es la misma también la que se encuentra habilitada para resolver, para conocer posibles escenarios de conciliación. Naturalmente, si se presenta una conciliación en una audiencia preliminar, pues se abrevia el proceso, se genera ese efecto abreviatorio, técnicamente hablando, y por ende se gana en celeridad, se gana en economía procesal, se viene a resolver el conflicto, se evita mayores costes para las partes, se evita también una saturación del sistema y por tanto se gana en mayor justicia pronta y cumplida y en una verdadera tutela judicial efectiva. Considero que es un acierto que la conciliación sea una parte integrante de la audiencia preliminar. En otros esquemas procesales, por ejemplo, en materia contencioso administrativo, normalmente la persona juzgadora encargada de la conciliación es alguien diferente a quien realiza la audiencia preliminar. No me voy a meter acá en las particularidades y justificaciones que tienen otros modelos procesales, pero desde mi humilde perspectiva, sí resulta bastante positivo que la misma persona juzgadora que conoce el conflicto desde el inicio, que ha estudiado para una audiencia preliminar, que eventualmente tiene un conocimiento o comienza a visualizar
las bases, los parámetros que pueden de una u otra manera incidir en la resolución del conflicto, sea a fin de cuentas quien también está habilitada para una eventual conciliación y la homologación de la misma, porque con ello también o ese conocimiento que tiene del conflicto le puede generar que tenga, si se quiere, un papel un tanto más activo en la dinámica, en el acercamiento de las posiciones de las partes en procura de una posible conciliación. Obviamente, la conciliación es de las partes, tiene que ser una proyección de su autonomía de la voluntad, pero me parece que esa posibilidad o esa potestad de que esta misma persona juzgadora esté ahí en esa etapa del proceso, pues puede generar mayores beneficios que perjuicios. Otra derivación o otra ramificación de esa función abreviadora también se puede presentar en una audiencia preliminar con la acogida de una excepción procesal, por ejemplo, una litispendencia. Sabemos que las excepciones procesales del 37.3 del Código Procesal Civil son excepciones numerus clausus, a diferencia de las excepciones materiales o de fondo que normalmente y por diseño van a ser resueltas de cara al dictado, a la resolución del mérito del conflicto, pero la acogida de cierta entidad de excepciones procesales también puede generar una abreviación del proceso que se termine allí y por lo tanto, pues en ese estadio procesal se le pone fin al conflicto. Por ende, hablamos naturalmente de esa función abreviadora. Otra de las funciones que cumple la audiencia preliminar dentro del esquema del proceso civil costarricense es la función preparatoria. Sería, por decirlo así, si ustedes quieren realizar una enumeración, una cuarta función de esta audiencia que estamos complementando de cara a la comprensión integral que ustedes tienen que realizar de diversos institutos del Código Procesal Civil, particularmente de aquellos ubicados en el libro primero, que repito, es la plataforma para poder desenvolverse de forma integral en una audiencia preliminar dentro del esquema de los procesos ordinarios civiles de mayor cuantía. La función preparatoria, obviamente, responde a la esencia, a la síntesis, al núcleo duro, a la dimensión explicativa y al contexto de justificación de una audiencia preliminar que tiene pues todo un desarrollo histórico que no vamos a entrar acá con esos elementos. Pero lo que quiero mencionar es que obviamente la audiencia preliminar viene a preparar las bases de lo que será la audiencia complementaria y viene a preparar, por ende, las bases sobre las cuales va a gravitar la decisión, el juicio propiamente hablando, siguiendo un poco a Calamandrei, que va a poner fin a ese conflicto intersubjetivo que ha movido a las partes a plantear un reclamo ante los tribunales de justicia. No solamente se viene a delimitar lo que es el objeto del proceso, que responde naturalmente y en gran medida a las pretensiones formuladas por las partes, siguiendo un poquito aquí la teoría del jurista español Jaime Waps, sino que también pues se delimita no solamente el objeto del proceso, sino también el objeto del debate, lo cual lo podemos traducir como el marco de hechos controvertidos y no controvertidos, que por defecto será precisamente la plataforma sobre la cual se sienten los parámetros de la admisión probatoria, aplicando aquí lo que estipula el artículo 41.3 del Código Procesal Civil. Obviamente, si no tenemos hechos controvertidos o si determinada narrativa fáctica es aceptada por la contraparte, no tendría en tesis de principio mayor sentido ponernos muy generosos o muy amplios con la admisión de diversos medios probatorios. Es precisamente en ocasión de la trascendencia, de la controversia, que se justifica la utilidad y pertinencia de los diversos medios probatorios que se pueden admitir en una audiencia preliminar, desde prueba de declaración de parte, testimonial, documental, pericial, reconocimiento judicial, etcétera. Entonces, venimos precisamente a preparar, a construir, a delimitar la cancha, a construir la casa sobre la cual se va a cimentar el desarrollo de la práctica de esos medios probatorios en una potencial audiencia complementaria. Por eso es que hablamos de esa función preparatoria. Entonces, como dice la sabiduría popular, lo que bien inicia, bien termina. De allí que yo he insistido en que las personas juzgadoras, los litigantes deben tomarse con la mayor seriedad, con la máxima disciplina, con la mayor endereza las funciones, la dinámica, las etapas de una audiencia preliminar,
porque si se llega de forma negligente, de forma descuidada, si no se tiene conocimiento de los vaivenes de la causa conflictiva que se está representando, si no se tiene ese dominio de cuál es la teoría del caso o cuáles los argumentos de la contraparte, pues normalmente lo que va a acontecer es un show, un espectáculo, un verdadero escenario circense en una audiencia preliminar, y esto va a generar que lastimosamente no se cuenten con las bases idóneas para desarrollar de forma correcta la práctica de esos medios probatorios en la audiencia complementaria, y normalmente el resultado del juicio no va a ser del todo satisfactorio. Es importante tomarse muy en serio, siguiendo o haciendo una adaptación de las palabras famosísimas de un conocidísimo teórico del derecho, tomarse en serio la audiencia preliminar, porque en esta se viene a determinar en gran medida el éxito o el fracaso de un juicio ordinario civil. Finalmente, podríamos decir que otra de las etapas de las funciones eh, que se encuentran dentro del esquema del proceso civil costarricense asignadas a la audiencia preliminar es la función revisora de la tutela cautelar. Normalmente, ya cuando llegamos a una audiencia preliminar, pues las medidas cautelares, sean típicas o sean atípicas, van a estar resueltas. Máxime en ocasión de los caracteres de urgencia, de instrumentalidad, de provisionalidad, esos caracteres estructurales que justifican las medidas cautelares, la sumaria cognitio, y que por ende hacen que normalmente sean resueltas de forma célere, de forma oportuna, y no, digamos, esperarse hasta llegar a una audiencia preliminar. Incluso, por ejemplo, se presenta una demanda, viene con medida cautelar, damos una audiencia de 3 días, convocamos a una audiencia específica en ocasión de los alcances del artículo 94 del Código Procesal Civil, y ahí se resuelve. Ya luego se verá las eventuales medios recursivos, porque tiene apelación de conformidad con el 67.3 del Código Procesal Civil. Y repito, ya en la audiencia preliminar, pues suele acontecer que no tengamos nada que resolver en torno a las medidas cautelares. Sin embargo, no podríamos dejar de advertir o no podríamos orillar que la tutela cautelar pues tiene esa eficacia rebus sic stantibus, esa eficacia variable que en virtud de la modificación, variación de las circunstancias fácticas, pues puede precisamente acontecer que las razones, los argumentos, la situación probatoria, el escenario de los hechos que eventualmente dieron pie para el rechazo de una medida cautelar, con el devenir del tiempo, ahora más bien justifiquen su acogida, o que también lo que se acogió, pues ya a la fecha no se justifica, y también se puede revisar su contenido para disponer su levantamiento o su rechazo. Por ende, el legislador de la ley 9342 del Código Procesal Civil optó con muy buen tino por disponer que también en audiencia preliminar podríamos abrir el espacio para revisar tutela cautelar típica o atípica, y con ello normalmente se viene a potencializar esa dinámica de una justicia pronta y cumplida, de la celeridad, de la economía, de la concentración procesal, garantizando que al fin de cuentas, si en ese momento hay algo que resolver o queda algún tópico pendiente o surge alguna circunstancia factual que amerite la disposición de una tutela cautelar, pues la podríamos conocer sin mayor margen de dubitación, ¿verdad? Eh, Vean ustedes cómo al fin de cuentas existe en la dinámica y en la estructura, operatividad, configuración de esta audiencia preliminar dentro del proceso civil costarricense, pues una concretización bastante importante de determinados derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política, y por ende se genera un refrescamiento muy importante de las parcelas del proceso civil costarricense: el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho fundamental innominado o atípico a la tutela cautelar, vienen también a materializarse, a converger, a concretizarse, a desarrollarse en la audiencia preliminar. Por ende, y con esto ya cerraría este pequeño video, es necesario ser consciente de todas esas interacciones, esas visiones sistemáticas que tiene esta etapa del proceso, no solamente desde el punto de vista de su estructuración procesal, sino las conexiones con el derecho de fondo, con el derecho material, civil o mercantil, derecho de consumo, que también en ella se presentan, y también con toda la interacción, perspectiva, dinámica, inteligencia, doctrina, jurisprudencia
asociada con temas de control de convencionalidad, con temas constitucionales que también pueden ser un valor agregado para el conocimiento y mejor desarrollo de una audiencia preliminar. Ha sido pues un verdadero gusto poder desarrollar estas reflexiones muy generales, muy sintéticas, muy abiertas en torno a la audiencia preliminar. No obstante, espero que puedan servir tal vez para generar un interesante debate y que sea un punto de partida para el perfeccionamiento, la mejora de nuestro sistema de administración de justicia, que particularmente considero referente a la materia civil, viene pues la audiencia preliminar a ocupar un papel de muchísima relevancia. Muchas gracias.